Bueno, vamos a continuar con nuestras clases el día de hoy y nos corresponde trabajar en el curso de educación cristiana. Vamos a aprender un tema muy importante acerca de Jesús es omnipotente. Hemos escuchado esta palabra y sabemos que es una de las cualidades o formas que describen de cómo es Jesús. Y hoy queremos centrarnos en que la palabra omnipotente es igual a decir poderoso, o también decir que Él todo lo puede y que no existe nada imposible. Jesús, al estar aquí en la tierra, ya vimos su nacimiento, a la edad de 12 años, como la sabiduría de Él era tan grande, pero ahora vamos a centrarnos en una historia en la cual empezamos a ver los milagros que Él realizó acá en la tierra, milagros que nos demuestran, ¿sí?, el gran poder que Él posee, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de omnipotente, debemos de tener la certeza de que cuando nos acerquemos a Dios o nos refiramos a Jesús específicamente, sepamos de que Él, así como realizó muchos milagros y tuvo el poder para poder sanar, dar vista a los ciegos o incluso resucitar a las personas, de igual manera sigue teniendo este mismo poder para hacer grandes cosas en nuestra vida. Quiero que ustedes vayan y busquen su Biblia, ¿sí? Si todavía no la tienen, pónganle pausa a este video para que juntamente conmigo puedan leer su Biblia en el libro de San Juan. Acá nos relata una historia extraordinaria en la cual podemos ver todas las cosas que Él realizó y cómo el poder de Jesús es tan grande. Veamos entonces, si ya tienen su Biblia, busquen el libro de San Juan, capítulo 11 y el versículo 38. San Juan, capítulo 11, versículo 38. Aparece un título que dice Resurrección de Lázaro. Lázaro, podríamos decir que era un gran amigo de Jesús, al cual pues Jesús le tenía mucho cariño, mucho aprecio, pero como Jesús iba de un lugar a otro, predicando y realizando diferentes milagros, él en ese momento no se encontraba donde estaba Lázaro. Entonces él estaba predicando, pero escuchó que su amigo había enfermado. Pero él de igual forma no podía regresar en ese momento para orar por él o para hacer algún milagro y para que esta enfermedad lo dejara. Pero él siguió entonces predicando y realizando cada una de las cosas que Jesús hacía. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba, en su Biblia, en el versículo 28, empieza a relatar cuando a Jesús le dan la noticia de que Lázaro había fallecido. En el versículo 28 nos dice, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Como les había indicado, Jesús amaba a su amigo, le tenía mucho cariño, pero al enterarse de que él murió, como toda persona, recuerden que Jesús vino acá a la tierra como hombre, ¿verdad? Entonces él también se entristecía por las cosas que pasaban. Y él, al enterarse que su mejor amigo se había muerto, nos dice acá la Biblia que Jesús lloró al momento de llegar a la tumba, al momento de que las hermanas de Lázaro le contaron de que él había muerto. Y ustedes pueden decir, bueno, pero Jesús sabía que podía hacer un milagro, sabía que podía resucitarlo, pero él como persona, como ser humano que estaba acá en la tierra, pues se sintió triste de ver que su amigo había fallecido. Entonces acá nos relata la historia y nos dice que su hermana María le dijo a Jesús, Maestro, si tú hubieras estado acá con nosotros, esto no hubiera pasado, mi hermano no se hubiera muerto. Entonces Jesús lloró, pero él después dijo y les pidió que lo llevaran a la tumba o donde ellos habían colocado el cuerpo de Lázaro. Entonces acá nos dice que las hermanas le comentaron y le dijeron, pero ya lleva varios días de que él falleció y de que nosotros lo enterramos. Entonces Jesús les dijo, bueno, no importa, yo quiero que ustedes me lleven allá.
Entonces quiero que lean conmigo donde dice resurrección de Lázaro. En el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva. Recuerden que antes, pues, donde sepultaban a las personas no era como en la actualidad, sino que más que todo era como una cueva que estaba tapada por una gran piedra. Y Jesús les dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya tiene 4 días de haber fallecido. Pero Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Él sabía que tenía un propósito por el cual les estaba diciendo que removieran esa piedra. Jesús él sabía los planes que tenía y lo que él podía hacer. Entonces, acá nos sigue relatando la historia. Quitaron la piedra de donde habían puesto el cuerpo de Lázaro, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en ti que me has enviado. Jesús sabía que con solamente pensar lo que él deseaba podía cumplirse, pero acá, como nos dice la Biblia, él necesitaba externar estas palabras, él necesitaba que las demás personas que estaban a su alrededor pudieran ver el gran poder o lo que él podía realizar a través de una oración o de unas palabras que él podía mencionar. Porque cuando ellos fueron al sepulcro, no solamente iba Marta y María y Jesús, sino que más personas, porque recuerden que a Jesús lo seguían muchas personas a donde quiera que él iba. Las personas iban detrás de él porque querían escuchar sus enseñanzas, porque querían o necesitaban de algún milagro. Entonces, siempre que escuchaban que Jesús estaba en un lugar, las personas lo seguían. Entonces él, en voz alta, le dijo esto a Dios, ¿verdad? Que le agradecía porque él sabía que lo escuchaba, y sobre todo porque Dios respaldaba lo que él estaba haciendo. Y habiendo dicho esto, nos dice la Biblia, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Como podemos ver en esta imagen, Lázaro estaba atado o envuelto con unas sábanas de pies y manos, todo totalmente cubierto su cuerpo, pero si nos damos cuenta hay más personas alrededor que observaron este gran acontecimiento, y todos quedaron maravillados de ver el gran poder que tenía Jesús, que podía incluso resucitar a los muertos. Y acá nos dice la Biblia que ya tenía 4 días de haber fallecido, 4 días de que lo habían sepultado. Pero Jesús, él sabía que podía hacer que su amigo nuevamente volviera a la vida. Entonces, cuando él dice estas palabras: Lázaro, ven fuera, Lázaro empieza a salir de la tumba, y todos se quedan asombrados de ver cómo esta persona que ya tenía 4 días de haber fallecido viene y sale. Entonces acá es una historia, una de las muchas historias que nos relata la Biblia y que nos dice, que nos muestra el gran poder que Jesús demostró acá en la tierra y que sigue teniendo. Entonces Jesús, luego de realizar esto, pues les dice a las personas que le quiten todas estas vendas, que lo desaten y que pues le den de comer, que pueda regresar nuevamente a su casa a realizar cada una de las tareas que él hacía. Entonces, se imaginan ver a alguien que ya había fallecido, fue un impacto tan grande para las personas el ver este milagro que demostró lo grande o lo omnipotente que es Jesús. Lo omnipotente, el poder que él posee. Nosotros de igual forma, con estas historias
o con los milagros que nos relata acá la Biblia, nosotros debemos de tener esa certeza, esa fe y esa confianza de saber que tenemos a un Dios poderoso y que así como Jesús estando acá en la tierra fue omnipotente, de igual forma Él sigue siendo omnipotente y sigue realizando muchos milagros en nuestra vida que a diario podemos ver que nos regala, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y que estas historias nos sirvan para seguir teniendo más fe, más confianza en Dios y sobre todo para que nosotros podamos estar creyendo en lo que dice su palabra, en lo que Él realizó y tener entonces esa confianza de que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si lo tenemos de nuestro lado, pues vamos a poder realizar grandes cosas con la ayuda de Él. Vamos a aprender nuestro versículo que de igual forma se encuentra acá en el libro que leímos, en el libro de San Juan 11. Necesito que ustedes podemos copiar el versículo directamente desde nuestra Biblia o también podemos copiar el versículo en el documento que yo les envíe. Entonces vamos a escribir este versículo que se encuentra en San Juan 11:25 y dice: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Muy bien. Acá entonces necesito que ustedes aprendan este versículo que nos dice, ¿verdad? Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Nos dice este versículo muy bonito que nos indica que pues no importa realmente lo que nosotros pasemos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, pues sabemos de que en Él se encuentra la vida, y no solo la vida física, sino también una vida espiritual que es eterna. Aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. Bien, este versículo necesito que, al igual que los otros, ustedes lo puedan aprender, lo puedan memorizar y que lo anotemos en nuestro cuaderno de educación cristiana. También podemos colocar una imagen y nuestro título tal y como se ve acá en la pizarra. Entonces, esto se encuentra en San Juan 11:25. Muy bien. Este versículo usted se lo va a aprender y como tarea necesito que en hojas con líneas usted me escriba la historia de la resurrección de Lázaro. Quiero ver si ustedes recuerdan en dónde encontramos esa historia. Si usted tuvo su Biblia y leyó juntamente conmigo, va a saber dónde copiar esta historia. Y si no, pues les recuerdo nuevamente que la historia aparece en San Juan 11, en el versículo 38 hasta el versículo 43. Eso es lo que tenemos que copiar en una hoja con líneas y de igual forma vamos a colocar una imagen. Entonces, esta sería nuestra clase de educación cristiana. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.